Vamos a hablar hoy de Ageo, llamado uno de los profetas menores, y sobre todo aquel pasaje que está en el versículo 8, y donde dice el escritor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Todos los días nosotros tenemos que tomar determinaciones. Y cada vez que lo hacemos, podemos entender que hay decisiones fáciles, muy fáciles, como tomarse un vaso de agua. Eso es muy fácil hacerlo. Pero hay decisiones que son difíciles, decisiones que usted necesita y que yo necesito pensarlo y pensar y analizar y analizar, y de repente llegamos a una conclusión: no es el tiempo. No es el tiempo para hacer eso. En el día de ayer estábamos hablando con algunos hermanos en la reunión que teníamos, y salió a relucir que la iglesia de Cristo en Vistahermosa necesita un templo propio. Cuando hablamos del templo, estamos hablando acerca de un edificio donde nosotros podamos adorar, que sea propio. Y hemos estado haciendo algunos, diría en el argot de guerra, ¿verdad?, algunas escaramuzas, pero no ha sido posible. ¿Qué tan importante es eso para nosotros? Pregúntese a usted mismo: ¿qué tan importante es tener un templo para la iglesia de Cristo aquí en Vistahermosa? Para usted, ¿qué tan importante es? De esto vamos a tratar porque hay un paralelo, y hay un paralelo en este libro, y que nos da una explicación de lo que tiene que ver con mío es todo el oro y toda la plata. Porque las circunstancias que se estaban dando en aquel tiempo, pues tenía que ver también con hacer un templo, hacer el templo de Dios. Dice que era el primer día del mes sexto, del segundo año, cuando Darío estaba gobernando. Ese era el tiempo en que se estaba dando. Y dice la palabra de Dios que ese día vino la palabra de Dios a Ageo, o vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo hacia un grupo de personas. Y dice que vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Josué, el sumo sacerdote. Dice que vino la palabra de Dios a Zorobabel, que en ese momento se constituía o era el gobernante a nivel político. Pero que también vino la palabra de Dios al pueblo. El pueblo estaba regresando, o había regresado del cautiverio en Babilonia. Y resulta ser que Ageo es el primer profeta que tenía el pueblo después del exilio. Así que estamos hablando de un profeta que había llegado, que estaba allí y que pudo observar la difícil situación en la cual se encontraba el pueblo, aquellos que se habían quedado. Pero también tuvo que contemplar las ruinas del templo de Dios, del templo de Salomón. Allí estaba el templo y él solo veía ruinas. Ellos habían llegado porque el rey Darío
el Medo Persa, le había dado la autorización para regresar. Y le había dado la autorización para regresar porque Esdras y Nehemías le habían dicho: nosotros tenemos que reconstruir el templo de Dios y aquellos muros que también habían sido derribados. Y el pueblo regresa con ese objetivo. Sin embargo, había tanta destrucción, tanta carencia, tantas interrupciones, que el pueblo se había desmotivado. A tal punto entonces que el profeta Ageo tiene que llamarlos a la reflexión. Y les dice: reflexionen, analicen sus caminos. Y analice por qué usted anda como usted anda. Analice por qué no hay comida. Analice por qué las cosas están tan difíciles. Y le dice el profeta al pueblo de Israel: ¿y sabe por qué ocurre esto? ¿Usted sabe por qué no hay alimento en este lugar? Porque ustedes se han olvidado del templo de Dios. Esa es una de las razones. Dice la Escritura que después que esto fue dicho a este grupo de personas, dice que el Espíritu de Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Parece que había sido remecido de tal manera que Zorobabel, que era uno de los edificadores, de los líderes para edificarlo, dice, despertó. Dice que aquellas palabras también despertaron el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que había quedado, también despertó. Y que también la palabra de Dios dice que había despertado el espíritu del pueblo. Despertaron y dijeron: cierto. 24 días después, el pueblo se encontraba trabajando, removiendo escombros y trabajando para la obra del templo. Pero en el mes séptimo, el siguiente mes, a los 21 días, dice que nuevamente vino la palabra de Dios a Ageo por segunda vez a este mismo grupo de personas. Pronto se habían desmotivado. ¿Cuántos días habían pasado? Iniciaron la reconstrucción el día 24, después de muchos años. Y el siguiente mes, a los 21 días, ya nuevamente tiene que hablarle sobre esto. Yo quiero en esta mañana, hermanos, tocar algo muy importante. Que cuando la palabra de Dios viene, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, y sobre todo cuando aquella palabra del capítulo 2, versículo 8 dice: yo soy el dueño de todo el oro y toda la plata, son palabras que en realidad nos ayudan cuando nosotros tenemos nuestra mente y nuestros ojos en prioridades retorcidas. Y al igual que le ocurrió a aquellos en aquella época, también nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. Y también quiero hablar, hermanos, que cuando escuchamos, cuando leemos la palabra de Dios, como Ageo capítulo 2, versículo 8, logramos entender que existe una razón más allá de un simple templo. Que existe una razón más fundamental de lo que nosotros pudiéramos llamar cuatro paredes donde la iglesia pudiera reunirse. Había algo más allá de lo que era un simple templo. Nos señala la Escritura que muchas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de que nuestras prioridades muchas veces están retorcidas o que nuestras prioridades están desenfocadas y tenemos que tomar decisiones espirituales,
no somos capaces entonces de poder cumplir con nuestras responsabilidades, porque precisamente nuestra visión y nuestro enfoque está retorcido. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no es tiempo para hacer algo? Usted lo piensa y lo piensa, sabe que tiene que hacer algo, pero usted llega a la conclusión y dice, no es tiempo. ¿Sabe que ese era el problema del pueblo de Israel? Recuerdo que una hermana decía, no, yo sé, hermano, yo sé que yo tengo que evangelizar y tengo que aprender, pero bueno, todavía. ¿Y cuántos años tenía en el cristianismo? Ya rayando los 20 años. No había tiempo. No es tiempo, es que yo tengo que aprender más. No había tiempo. Igualmente, nosotros, siempre habrá contratiempos, hermano, ¿o no? Y más cuando se trata de la obra de Dios, siempre habrá contratiempos, siempre habrá oposición del maligno, siempre habrá los recursos insuficientes, que son las cosas que nos llevan a nosotros a actuar de una manera o dejar las cosas de Dios de una manera secundaria, porque no hay tiempo. Yo necesito el tiempo para esto, yo necesito el tiempo para aquello. No hay recurso, hermano, entonces ¿con qué vamos a hacer? No hay recurso. Significa entonces que nosotros posponemos las cosas, y eso era exactamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Persia, le había dado la libertad, porque ellos habían dicho, queremos ir a reconstruir el templo. Y cuando nosotros vamos a Ageo, ¿qué era lo que esta gente decía? No hay tiempo. Mire lo que dice entonces en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo decía, no ha llegado el tiempo. Pero no fue eso el propósito con la cual ellos señalaban. Ahora, nosotros podemos entender y podemos ver desde el aspecto puramente material que tal vez tenían razón. Sí. Tenían oposición de los samaritanos. ¿Quién puede trabajar en medio de samaritanos que estaban boicoteando a cada momento el trabajo que ellos tenían que hacer de reconstrucción? Tenían que estarse cuidando de ellos. ¿Quién puede trabajar así? Nosotros diríamos, ¿quién puede construir de esta manera? Habían problemas económicos. Lo mismo que nosotros tenemos, hermano. El mundo no ha cambiado. Los mismos problemas económicos. No, todavía no ha llegado el tiempo. La economía está muy difícil. Había una hambruna. Había sequía. Los cultivos no producían. Aparte de eso, la situación política estaba en grandes dificultades. En ese momento estaban los cambios. Los medopersas habían derrotado a los babilónicos e inmediatamente se presentaba allá en el horizonte las huestes de los griegos que estaban empezando a tocar y a subyugar a todas las naciones. El mundo político estaba en dificultad. ¿Quién va a estar pensando entonces construir un templo que está en ruina hasta ese momento? Había problemas. Pero ¿sabe lo que dice Dios a través del profeta Ageo? Mire lo que dice, versículos 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. ¿Qué le parece lo que dice Dios? No hay tiempo para edificar la casa de Dios. Pero sí es tiempo para sus propias casas. Mire que ellos habían vuelto, y tal como lo señala la historia, y tal como lo señala el escritor, parece que ellos se habían preocupado de una manera muy satisfactoria de establecer sus propias casas.
Y no solamente de crear, de establecer, de construir sus propias casas, sino que lo habían hecho de una forma ya un poco más espléndidas. ¿Quién no le gusta, hermano, arreglar su casa? Era lo que estaba haciendo, y dice el profeta, ¿es tiempo para eso? Dice que no hay economía, pero hay economía para construir tu casa. Dice que no hay tiempo, pero tienes tiempo para ir a tu casa y hacer lo que haces por tu casa. Lo que Dios está señalando es que cada quien está velando por su vida, por lo propio, y que muy pocas personas, y esa es la historia de la humanidad y muchas veces de muchas congregaciones, de que son pocos los que se preocupan por la casa de Dios. Vivimos preocupados, y es que eso no es malo. No es malo vivir preocupado por nuestras propias cosas, pero lo que sí Dios está diciendo es que lo incorrecto es que usted y yo nos preocupemos de tal manera por nosotros y la casa de Dios deshabitada. Así que el profeta en el versículo 5 le hace un llamado y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y creo que esa es una frase que queda allí en la mente de ellos, y el profeta la va a reproducir nuevamente 3 veces. Él les dice: meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿No te has puesto a pensar qué puede estar ocurriendo? Coméis, pero no saciáis. Meditad en vuestros caminos. Le dice: bebéis, pero no quedáis satisfechos. Medita en qué puede estar pasando cuando ocurre eso en nuestras vidas. Ustedes se visten, pero no se calientan. ¿No has pensado en eso? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Y más que todo, la última parte del versículo le dice: y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esas condiciones? No me alcanza, yo trabajo, decía una comentarista, trabajo como negra para vivir como chocolate y no me alcanza. Los bolsillos están limpios. Y mira lo que dice el profeta: ¿no has meditado en tus caminos? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Eso es digno de meditar. Dios nos manda a examinar nuestros corazones, como el profeta lo está mandando al pueblo. Nosotros tenemos que tratar y hacer el ejercicio diariamente de meditar en nosotros mismos, en lo que ocurre con nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, en por qué pasan las cosas, en por qué realmente no me siento tan bien, por qué yo no me siento libre, pobre pero libre. Porque yo no siento que lo que yo tengo me alcanza para mí y para mi familia y estamos satisfechos. Porque siempre tengo que estar en esa dificultad. El profeta le decía: examinaos, examine vuestros caminos. El salmista David, a pesar de que él sabe que Dios nos manda a analizarnos, a examinar nuestro corazón, el salmista David sabía: ya él sabe mi corazón. Dios nos ha examinado ya. El problema no es Dios. El problema es que nosotros tenemos que examinarnos. Ya Dios sabe cuál es nuestra circunstancia. Cuando no se entiende las calamidades sufridas por cada uno de nosotros, cuando no entendemos eso, es la razón por la cual entonces se da lugar y se empieza a pensar en aquellas cosas que no son tan importantes. Esta verdad, esto es lo que dice el profeta, nos ayuda a entender las calamidades que nos pueden estar ocurriendo. ¿Por qué nuestros trabajos no son productivos? Es una verdad, hermano. Nos lleva a reflexionar, y como reflexionaba el pueblo,
uno llega a pensar, oye, cierto, no me siento tan bien. Cuando uno empieza a pensar estas cosas, uno le da temor. Y uno dice, ¿será que, Dios mío, yo estoy actuando mal? Y uno hace una firme convicción y una firme determinación. Voy a cambiar. Voy a mejorar. Voy a rendir más. Voy a darle mi vida a Dios. Voy a darle mi fortaleza a Dios. Voy a hacer lo que Él me dice, porque ciertamente puede ser que la causa de mis dificultades sea que no le estoy dando suficiente tiempo a las cosas de Dios. Y viene la euforia, hermano. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido eufóricos cuando pensamos en estas cosas y decimos, Señor, hoy sí? Qué bueno, hermano, es salir por esa puerta en esta mañana y decir, Señor, la vida no ha sido lo mejor conmigo y entiendo que es que yo no he sido lo mejor tampoco para ti, ni me he preocupado por tus cosas, pero Dios, de hoy en adelante, las cosas van a cambiar. ¿Cuántas veces no hemos salido así? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra de Dios y hemos dicho, sí, basta, hasta aquí, hoy quiero ser realmente un verdadero hijo de Dios para recibir no solamente la bendición de Dios, sino también sentir el protectorado de Dios en nuestra vida? Pero puede ocurrir que se torne pasajero y ahí viene una nueva preocupación. Dicen entonces en nuestras campiñas, una llamarada de capullo. Otros dicen el cometa Halley, que aparece brillante y luego se perdió. Hay dos palabras importantes, muy similares, y que a veces nos cuesta entender. La palabra duda y la palabra deuda. Son tan similares que la única que lo separa es una E. Duda y deuda. La duda se da cuando empezamos a pensar si realmente nosotros podemos hacer las cosas por las dificultades que hay en nuestra vida. Eso empieza la duda. ¿Lo hago? Es más, muchas personas han dudado de la obediencia y han dicho, ¿y si no soy fiel? No, yo no me voy a convertir todavía porque yo no sé si voy a ser fiel. Y yo cuando quiero hacerlo es porque quiero ser fiel, así que todavía no lo voy a hacer. Porque no sé todavía. La duda. No voy a hacer esto porque... ¿y si pasa aquello? Y aún llegamos a años y todavía estamos en esa duda de no hacer esto porque, como me decía un hermano ya aproximadamente de 80 años, al igual que la esposa, y que no estaban casados, y le decía, hermano, pero usted tiene que casarse porque no puede tomar la cena del Señor así. Y decía, ¿y si la esposa me sale mal? Toda la vida. Y todavía estaba en duda si se casaba porque no sabía que la esposa le podía salir mal. Esa es duda. La deuda es una obligación contraída. Y una obligación contraída no es algo que se debe pagar. La reconstrucción del templo por el pueblo de Dios era una deuda contraída. Ellos se habían comprometido con Dios a reconstruir el templo. Y cuando uno tiene una deuda, no tiene derecho a decidir si lo hace o no lo hace. Cuando está si lo hace o no lo hace, eso es duda. Cuando usted tiene un deber que cumplir, una obligación, una deuda, usted tiene que pagar. Y ellos no querían pagar, estaban en duda. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una deuda para con Dios. Tenemos una deuda para con nuestro Señor Jesucristo.
Todo depende, hermano, qué es lo que se aloja ahora en su corazón, la duda o la deuda. No tenemos en realidad derecho en ningún momento de nuestra vida a dudar si le pagamos o no lo pagamos. Porque el propio Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Debe haber duda en eso? No, esa es una deuda. Estamos en deuda permanente con Dios. Y la vida entera no nos alcanzaría para cubrir y pagar esa deuda. Por lo tanto, tal como siempre se ha dicho, somos siervos. Esclavos somos. Porque lo que hacemos no tenemos derecho a decir, es que Señor, es que yo quiero descansar un poco. No, tengo una deuda que nosotros realmente debemos de cubrir. Cuando Dios dice a Ageo, dile a esta gente que todo el oro y toda la plata me pertenece. Cuando escuchamos esto, eso nos da aliento. Son palabras de aliento cuando nos faltan fuerzas para trabajar, cuando nos falta ese esfuerzo que nosotros debemos llevar adelante. Cuando nosotros vamos a Ageo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, miren lo que estaba ocurriendo en el mes séptimo. A los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo también háblales. Y le hace una pregunta, versículo 3. Mire la pregunta que le hace. ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El pueblo se había vuelto a desanimar. Increíble. ¿Cuántos días? 10, 15, 20. Se había vuelto a desanimar. Mire, ellos habían estado gozosos, como muchas veces nosotros salimos este domingo gozosos de hacer la voluntad de Dios. Y ya luego, en el término de la semana, ya estamos pensando otra cosa. ¿Por qué se había el pueblo desanimado? Hay interrupciones. Hay muchas interrupciones. Y hay interrupciones legítimas, hermano. Muy legítimas que vienen a ocurrir en nuestra vida. Ocurre que en el libro de Números, en el capítulo 29, ellos se encontraban con una interrupción legítima. Habían estado dispuestos a trabajar, pero resulta que este pasaje nos señala que tenían una interrupción. 29:1 de Números dice, en el séptimo mes, recuerde, ellos en el séptimo mes, en el día 21, ya estaban desanimados. ¿Qué había pasado del día 21 en ese séptimo mes? Mire lo que dice. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar la trompeta. Habían tenido una interrupción. ¿Cuál era la interrupción? Oye, ya tenemos que cumplir con esa fiesta. ¿Cómo vamos a poder trabajar si nos pasamos de fiesta en fiesta? Interrupción en ese mes. En el libro de los Levíticos, si usted puede ver Levíticos, en el capítulo 23 tenía otra dificultad. El Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, el mes séptimo, a los 10 días será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
Y allí mismo, en Levíticos capítulo 23, en el versículo 33, mire lo que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo. Mire, a los 10 tenían convocación, a los 15 otra convocación. Dice, será la fiesta solemne de los tabernáculos y esta fiesta durará por 7 días. Todas estas fiestas los habían desanimado tanto que ellos habían dicho, no, sí que vamos a hacer y vamos a trabajar. Y el día 24 del mes exacto fueron a trabajar, pero todas estas fiestas los había desanimado. Había trabajo que hacer. Pero hay una gran enseñanza. Había trabajo que hacer, pero había una responsabilidad religiosa. Había una prioridad. Mandamiento con prioridad. Y si tan solo el pueblo hubiera entendido qué significaba mandamiento con prioridad, la fiesta religiosa, lo que Dios está mandando, si tan solamente se hubieran enfocado en lo que significa eso, ellos hubieran estado contentos. Hubiera existido la alegría porque Dios le estaba dando la oportunidad de adorarle. Ese es un privilegio, hermano. Eso es algo grandioso. Puede existir todo lo que nosotros querramos, todo el trabajo que puede existir, todas las cosas que nosotros podamos hacer. Pero es una bendición cuando Dios dice, pero este día es para adorar. Y si nosotros lo entendemos así, no importa que la casa esté hacia pata arriba, no importa que haya cosas que hacer, no importa que hayan cosas que lavar, no importa que haya atrasado tantas cosas, es un beneficio, es un placer venir a adorar a Dios. Pero ellos, esto les causó un grave problema. ¿Cómo cree que sería para ellos? Que querían trabajar y construir el templo, como ya se lo había dicho el profeta Ageo. Una pesada carga, así quien puede. ¿Cómo nosotros venimos a adorar, hermano? Cuando llegan los momentos de adoración, cuando llega el domingo, cuando llegan los miércoles que tenemos adoración, ¿cómo usted llega a adorar? Una pesada carga nuevamente a ir tantas cosas que yo tengo que hacer en esta vida. ¿Cómo usted la ve? Fuera diferente en nuestras vidas si nosotros pensáramos, es el privilegio más grande que nos ha dado Dios de poder adorarle y poder glorificarle. Escombros. Otra cosa que los desmotivó, escombros por todos lados. Eso afligía al pueblo. Estaba afligido el pueblo. Estaba afligido Zorobabel, estaba afligido Josué, el sacerdote. Todo el mundo estaba afligido. Y Dios le lanza una pregunta a ellos que pareciera ser a primera vista que lo que tiene el objetivo de esta pregunta es hacerlos caer más. Y Él le pregunta, ¿quién? ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto la gloria de este templo? El templo de Salomón. ¿Quién ha quedado? ¿Hay alguno? Probablemente habían quedado algunos. Allí debieron estar los ancianos, los que cuando eran muy pequeños, muy jovencitos, pudieron observar ese glorioso templo de Salomón. Quizás había algunos allí. Y dice, ¿y ahora cómo ves esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo usted lo compara? ¿Qué faltaba? Pues los adornos se habían ido, hermano. Salomón fue un gran estadista, un gran adorador de Dios. Quiso darle lo mejor a Dios y puso muchos adornos en aquel templo. Fue una época dorada, pero habían desaparecido los adornos. ¿Y los metales?
Pues cuando Nabucodonosor vino, se llevó muchos de esos metales, se llevó los platos, se llevó los vasos, se llevaron todo. No había absolutamente, había carencia de metales para poder reproducir aquello que ahora el profeta le estaba señalando y le estaba diciendo: piensen en estas cosas los que lo vieron. La madera era lo primero que se había destruido, había sido quemada. Por lo tanto, era necesario traer nuevamente madera. Ahora la pregunta: ¿qué era lo importante? ¿La gloria que representaba el templo de Salomón? ¿O lo importante era cómo era el templo de Salomón? ¿Qué era lo importante? Esto nos ayuda a enderezar y enfocarnos en una posición equivocada que muchas veces nosotros tenemos. ¿Qué es lo importante? No es cómo era, sino lo que representaba. ¿Qué representa un edificio para la iglesia de Cristo aquí en Vista Hermosa? ¿Qué representa eso? Nada. ¿Y qué nosotros decimos? No es tiempo todavía. No hay economía. No es tiempo de hacer eso. Somos muy pobres. Pero, como decía un predicador hablando acerca de la ofrenda, él decía: cuando pasa el plato de la ofrenda, veo cuán pobre es nuestra congregación. Pero cuando los veo vestidos y veo las cosas que hacen y a dónde van, digo: cuán ricos son los miembros de esta congregación. Gastamos en cosas muy importantes para nosotros. A veces gastamos en lujos, ¿sí? Pero, ¿y para el Señor? No hay tiempo. La situación está crítica. Así estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. En el versículo 4, en el versículo 5 del capítulo 2 de Ageo, dice el escritor: ahora pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahí están las palabras de aliento. Palabras de aliento que van dirigidas a los tres grupos. Esfuérzate, Zorobabel. Era el dirigente. Estaba caído nuevamente. Esfuérzate, Josué, el dirigente religioso, estaba caído también. Y si los dirigentes están caídos, dígame, ¿cómo andaría el pueblo? Cuán grande responsabilidad tenemos aquellos que estamos dirigiendo la iglesia. Eso es una responsabilidad muy grande, porque si nosotros decaemos, todo el mundo decae. Y es lo que le está diciendo el profeta a esta gente. Y le señala dos palabras muy, pero muy importantes. Y él le dice: esfuérzate. En hebreo, esforzarse significa tomar, asirse, aferrarse a lo que Dios te está diciendo. Y nos recuerda que esta misma palabra se le dijo a Josué, ¿cierto? ¿Qué se le dijo a Josué? El mismo Dios le había dicho a Josué: Josué, esfuérzate. Y cuando nosotros revisamos por qué se le decía a Josué: esfuérzate, mire, Josué resulta ser que tenía que sustituir a Moisés. ¡Wow! El hombre que había sacado al pueblo de Israel, por el quien había venido la ley de Moisés, aquel que se sentaba sobre el pueblo a discurrir sobre todos los problemas y a darle solución a cada uno de ellos. Resulta que Josué ahora tenía que meterse en el zapato de Moisés. Eso era difícil. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: no, yo hasta allá yo no
no puedo, eso es difícil para mí. Tenía tareas difíciles. Cuando se le dice a Josué, esfuérzate, 80 años. Mire, 80 años tenía Josué cuando Dios le dice, usted tiene que ir a guerrear contra los pueblos, terribles pueblos cananeos. Usted se va a enfrentar con gigantes allí y usted tiene que ir y destruirlos y despacharlos y echarlos de la tierra, porque esa es la tierra que yo te voy a dar. Esfuérzate, Josué. 80 años. Yo creo que inmediatamente hubiera dicho, no, Señor, 80 años, mire. Ni con la edad que tengo. 57 años. ¿Y para la guerra? No, Señor, hay jóvenes que pueden hacer eso, yo no puedo. Pero eso tenía que hacer, eso se le estaba diciendo a Josué, esfuérzate, 80 años, usted vaya y usted guerree y saque a esa gente. No importa que son más grandes que tú, no importa que sean más jóvenes que tú, te estoy mandando a esforzarte y a meterte allá y a destruir a esa gente y a tomar, aférrate a lo que yo te estoy diciendo. Wow. Difícil. Cuando nosotros vamos a Josué, cuando se le dicen estas palabras, en el capítulo 1, mire lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿Qué le dice Dios? Esfuérzate, porque tú vas a repartir la tierra. Qué bueno, ¿qué más? A veces es difícil entender, o diría que no es tan difícil entender cuál es la misión de un líder. Porque la misión de un líder es simplemente decirle al público lo que dice Dios. Y cuando tú le dices a alguien lo que dice Dios y está mal, cierto, hay ciertas situaciones allí, pero al fin y al cabo no es tu palabra, es la palabra de Dios. Que se moleste el que quiera molestarse, dice Dios. Pero es difícil, a veces aunque uno trata de hacerlo con mucha sabiduría, con pinzas, ¿verdad? Para no tratar de herir susceptibilidades y todo, aún así siempre hay confrontaciones porque decimos lo que Dios dice. Se sabe que el que está dirigiendo tiene que ser fiel. Es lo que dice la Escritura. No es difícil entender eso. ¿Qué es lo difícil entonces? Lo difícil es mantenerse. Es hacerlo. Pero cuando nosotros tenemos palabras como esta, lo vas a lograr. Yo estoy contigo. Lo vas a lograr. Allí es donde descansa nuestra alma. Es allí entonces donde nosotros descansamos. No de la dificultad del trabajo que nosotros podamos tener en este mundo, pero sí descansamos en nuestro corazón. Viene la paz y entendemos entonces lo que decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Claro, el mundo puede estar ardiendo, pero el que hace la voluntad de Dios, el que está confiado en la palabra de Dios, vive en paz. Y aunque uno sea pobre, come su pan con alegría y le llena y todo lo demás y le alcanza. Pero cuando estamos lejos de Dios, cuando decimos no es tiempo, no es que tengo otras cosas que hacer. Pero aparte de esta palabra también le dice trabajar. ¿Qué es trabajar? Esforzarte es la intención. Pero trabajar es dedicarte a una determinada labor. Mire, Esdras lo entendió. Esdras era el copero del rey. No era fácil, como hemos hablado en otras ocasiones, si estando allá en el palacio del rey y dejar todas esas comodidades para ir a trabajar y a tratar de reconstruir en una situación tan caótica como había quedado las ruinas del templo y de aquellos de Jerusalén. Esdras lo entendió que había que trabajar. Un rey pagano, Darío, un rey pagano,
lo entendió. Y le dijo, vayan, y yo los voy a ayudar. Y les escribió cartas para poder recibir material y todo lo demás. Él lo entendió. Pero el pueblo no lo entendió. El pueblo estaba equivocado y había dicho, no es tiempo. Cuando otros ya lo habían señalado. ¿Sabe qué era lo peor que tenía el pueblo de Israel en ese momento? Ellos no entendían cuál era el propósito del templo. Como tal vez nosotros no entendemos cuál es el propósito de tener un edificio, cuál es el propósito. Oye, aquí estamos bien. Nos echan de aquí y nos vamos a otro lado. Sí, tenemos algunas dificultades de subir por la escalera, porque imagínense los ancianitos y todo lo demás y esto. Pero lo importante es estar. ¿Cuál es el propósito? El pueblo de Israel tenía esa dificultad. El pueblo se desanimó por la falta de materiales. No había plata, diríamos en nuestro tiempo. No hay plata. Y es aquí donde Dios, hermano, le dice, pero yo soy el dueño del oro y de toda la plata. ¿Cuál es el problema? Usted no confía en mí. Tan triste porque no ven el oro, no ven los adornos. Están tristes porque no ven la plata. Que con eso. Y el 9, en el capítulo 2, en el versículo 9, excelente ese pasaje, hermano. Excelente porque eso tiene que ver con nosotros. Y mire, Ageo capítulo 2, en el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes están preocupados por lo que no ven oro, ni plata, ni nada, y están tristes por eso? La gloria será superior. La gloria que hay aquí no será comparada con aquella que va a tener. Voy a sacudir el mundo. Significa que iba a haber cambios importantes, que la humanidad iba a ser trastocada cuando se iba a establecer el nuevo reino del Señor, el nuevo templo de Dios. Y él no estaba hablando del templo de Salomón, no estaba hablando del templo de Zorobabel, no estaba hablando del templo de Herodes, estaba hablando de la iglesia, en que usted y yo somos miembros. De eso estaba hablando. Hoy estamos en este templo, la iglesia del Señor. ¿Cómo lo consideramos? ¿Cómo consideramos la iglesia? ¿Cómo consideramos la adoración de la iglesia? ¿Cómo consideramos estar aquí, hermano, dando nuestro apoyo, dando nuestra ayuda, cantando, predicando, enseñando, escuchando la palabra de Dios, elevando cánticos, orando hacia nuestro Dios? ¿Qué significa eso para nosotros? Somos gloriosos, hermano. Y es lo que decía Ageo. Habrá una gloria más grande. Y eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esfuérzate, dice Dios. Esfuérzate y trabaja. Eso es lo que me corresponde. ¿Qué le corresponde a usted, hermano? Esfuércese. Esfuércese y trabaje. Dios hace el resto. Falta que nosotros nos animemos y podamos decirle a este mundo, así como lo hacemos ahora, que decimos a través del tomar la cena del Señor, que estamos esperando a un Cristo que está resucitado. Nosotros podamos decirle como iglesia del Señor, en este lugar tenemos realmente un templo poderoso, glorioso, más grande que lo que ha habido en todo el mundo, porque es el templo de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo necesita saber eso. No por tener simplemente un edificio bonito, no. Sino por lo que significa. Lo que significa el templo de Dios
para la humanidad, para el pueblo de Israel. Y para aquel tiempo era importante el pueblo. ¿Quería Dios realmente simplemente tener un templo allí para que estuviera raído y sin grandes cosas como en los tiempos de Salomón? No, hermano. Sino para que el pueblo tuviera el sentimiento de que realmente hay un Dios vivo. Y de que el mundo sepa que hay un pueblo que realmente glorifica y se reúne para adorar a nuestro Dios. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos dar el último aliento. Y así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, hasta el último aliento. Así lo hicieron los primeros cristianos, hasta el último aliento. ¿Por la fuerza? No. Era un privilegio. Así lo sintió Pedro. Privilegio aún sufrir por el Señor. Un privilegio dar. Aquella mujer que no tenía esposo, aquella viuda, dice que echó todo por la fuerza. ¿Cree usted que se fue pensando, ay, ahora qué voy a comer? Lo eché todo para que todo el mundo viera. Lo hizo por fe. Y el escritor de la epístola a los Hebreos nos dice, y aún no habéis sufrido hasta la sangre. Y a veces nos quejamos por pequeñas cosas. Dios espera, nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros nos reanimemos y que nuestro espíritu se despierte y que podamos decir, Señor, he estado mal, pero de aquí en adelante usted va a reinar en mi corazón. Era lo que decía Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se harán por añadidura. La victoria está al frente de usted. De usted depende. Dios dice, estoy contigo y nunca te voy a abandonar, pero esfuérzate y trabaja. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.